Amén. Que se les bendiga. Amén. Santo de Dios, Señor le bendiga mucho más. Amén. Santo de Dios, nos alegramos de así poder estar en la casa del Señor. Le agradezco por esta oportunidad, los pastores también, muchas gracias por la confianza. Santo de Dios, aleluya. Glorificado sea el nombre. Como bien me presentaron, corresponde al nombre de Ariangeli López. Para la gloria del Señor, pertenecemos a la Cristo Misionera de Florencio, en el pueblo de Fajardo. Mi pastor Julio Torres tiene conocimiento de que estamos aquí, Santo de Dios, aleluya. Y hemos venido, ¿verdad?, en esta hermosa noche para así poderles traer un pequeño taller o estilo predicación, ¿verdad? Pero lo importante es, ¿verdad?, que lo que podamos traer sea todo, ¿verdad?, respaldado por Dios y que nos pueda hablar de forma especial en esta hermosa noche. Y créanme que, ¿verdad?, estuvimos orando mucho para que el Señor pudiera enseñar cuál era la palabra que necesitaba su pueblo y también esta hermosa juventud que está aquí. Así que siéntase cómodo y confiado de que el Señor hoy les va a hablar de una forma especial. Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Santo de Dios. Aleluya. Y como dice el tema de esta hermosa noche, dice así: todavía no. Santo de Dios. Aleluya. No se preocupen, ya mismito van a entender un poquito más. Santo de Dios. Aleluya. Pero comenzamos, ¿verdad?, para que así podamos comenzar con esta palabra. Santo de Dios, aleluya. Amén. Como lectura bíblica, Santo de Dios, aleluya, la misma se encuentra en Génesis capítulo 40, versículo 14. Santo de Dios, aleluya. Génesis 40, versículo 14. Una historia, ¿verdad?, que estoy segura que conocen y también más adelantito la vamos a tocar un poco más. Santo de Dios, aleluya. Nuestra lectura bíblica o base principal para este taller, Santo de Dios, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Repetimos una vez más: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Santo de Dios, aleluya. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Santo de Dios, agradecemos al Señor por su hermosa palabra. Santo de Dios, aleluya. Amén. Santo de Dios. Como pueden ver ahí, ¿verdad?, en la imagen, ¿verdad?, el televisor, el screen, Santo de Dios, tenemos aquí las 4 temporadas del año. Santo de Dios: primavera, verano, otoño e invierno. En estos momentos de verano, ¿cuánta calor ha hecho? Santo de Dios, aleluya. ¿Cuánta calor? No ha sido fácil, Santo de Dios, pero reconocemos de que son etapas de la naturaleza, ¿verdad que sí? Que aunque tal vez algunas personas pues o haya momentos que no nos agrade mucho a ese tiempo que trae con sí el verano, ese clima, a veces ese calor que sentimos que nos sofoca, ¿verdad? No podemos hacer así con nuestros dedos: ay, que ya venga tiempo de frío. No, porque hay que pasar por esas estaciones del año, ¿verdad? Son esas estaciones de la naturaleza. Santo de Dios. Y fíjense que la vida, ¿verdad?, la vida del creyente es muy similar a eso. Muchas veces tenemos estaciones en nuestras vidas. Santo de Dios, aleluya. Algunos tal vez están pasando por una estación de primavera, algunos se encuentran en su estación de verano, otros le están dando la vuelta a la estación de otoño, y algunos tal vez están un poquito desesperados en su estación de invierno. Santo de Dios, aleluya. Pero fíjense que todo es parte de la vida, todo es parte de un proceso. ¿Y por qué les traigo la imagen? Santo de Dios. ¿Por qué les traigo esto? Santo de Dios, aleluya. Y es que no hace mucho en mi iglesia, ¿verdad?, tuve la oportunidad de poder traer un taller y hablábamos sobre las temporadas. Santo de Dios. Y el tema del taller se enfocaba sobre la importancia de poder confiar en Dios en todo tiempo de nuestra vida, en toda estación de nuestra vida. Esa es la importancia
de poder tener esa confianza en el Señor, no importando la etapa o la estación que nos encontremos. Y fíjense que hubo una dinámica muy interesante, santo de Dios, y tenía que ver con que cada hermano iba a coger un papelito. Y según su papelito, pues era una estación, y según esa estación era una palabra que Dios le iba a dar a esa persona. Y yo, ¿verdad?, muy emocionada, le dije, Dios mío, háblame, ¿verdad? Porque yo también, ¿verdad?, quiero recibir, he sido el instrumento el cual tú has utilizado para traer esta palabra, pero dime cuáles de esas estaciones específicas tú quieres para mí, santo eres Dios. Y Dios me dio una estación. No se lo voy a decir ahora. Se van a tener que quedar conmigo hasta el final, santo eres Dios, para yo decirle cuál fue esa estación y también les diré cuál fue esa palabra que el Señor me dio, que les quiero compartir en esta noche. Amén, santo eres Dios. Y de la misma forma que tenemos estaciones en nuestras vidas, santo eres Dios, aleluya, amada juventud, José fue un joven que también pasó por unas estaciones, por unas etapas o por una fase en su vida. Y cuando hablamos de la historia de José, fíjense que la podemos dividir en 4 etapas o en 4 fases. Fase número 1 de la historia de José. José y sus hermanos, santo de Dios. Fíjense que José era hijo de Jacob e hijo de Raquel, santo de Dios. Jacob, ¿verdad?, quien Dios más tarde le cambiaría su nombre a Israel, tuvo a José junto con su segunda esposa Raquel, la esposa quien más él amaba. Así que en ese momento, que cuando nació José a la familia, él, ¿verdad?, era, como uno dice, el niño preferido, ¿verdad?, tras que provenía de aquella esposa que Jacob tanto amaba. También el momento que José nace era en esa etapa de envejecimiento que estaba pasando Jacob o Israel, que Dios más tarde así lo llama. Pero ¿qué sucede? Al haber este tipo de favoritismo, ¿verdad?, o de cariño adicional que Jacob tenía hacia su hijo José, se levantó la envidia de sus hermanos, santo de Dios, y esta envidia los llevó a rebelarse en contra de su hermano. Y más tarde lo traicionan, lo tiran a una cisterna y hasta lo venden como esclavo. Y ahí es donde entramos a la segunda etapa de la vida de José, y es José en la casa de Potifar. Cuando José es vendido como esclavo, José es comprado por uno de los líderes en Egipto, que era Potifar. Y aquí, durante el tiempo, ¿verdad?, no nos especifica cuánto tiempo José estuvo en la casa de Potifar, pero en el momento que José es comprado por Potifar, ¿verdad?, dicen algunos historiadores que él tenía alrededor de 17 años, así que un chamaquito, un bebé todavía. Cuando José es vendido a casa de Potifar, José empieza a crecer, se empieza a desarrollar y cae en gracia ante los ojos de Potifar. Tanto así es, ¿verdad? José le cae tan y tan bien a Potifar, que Potifar lo termina elevando como mayordomo de su casa. Así que wow, tenemos a José, ¿verdad?, estaba tranquilito en su casa con su familia. De repente llega un proceso en su vida, llega una traición en su vida, es vendido a una tierra extraña, llega a Egipto, pero de repente se le abre una puerta y Dios lo bendice, Dios lo pone en gracia. Y tal vez pensamos, qué chévere, ¿verdad? Tal vez José en ese momento, qué chévere, al fin estoy recibiendo algo de descanso, al fin siento que mi vida está yendo por un camino correcto. Pero de repente de nuevo se levantó un proceso para José. Y es que nos dice la Biblia que mientras José crecía en la casa de Potifar, ¿verdad?, ya él no era ese chamaquito que llegó a la casa de Potifar. No, nos dice la Biblia que se convirtió en un hombre de buen parecer. Y tanto así era de que terminó llamándole la atención a la esposa de Potifar, que todos los días se levantaba tratando de tentar a José. Pero qué hermoso que José, en medio de todo, pudo serle fiel y pudo honrar a Dios, santo de Dios, aleluya. Y fíjense que tal vez pensamos, bueno, José hizo lo correcto, ¿verdad? Honró a Dios, se mantuvo fiel. Así que lo que sucede después, bueno, pues fíjense, ¿a qué le llevó? ¿Cuál fue la consecuencia de José mantenerse fiel? Terminó en la cárcel. Ay, santo, aleluya. Fíjense que a veces en la vida, especialmente la del creyente, santo de Dios,
pasamos por esos momentos, por esas etapas, donde decimos, Dios mío, me estoy esforzando, estoy tratando de hacer las cosas bien, estoy tratando de cumplir contigo, ¿verdad, juventud? De que, Dios mío, le estoy dando la espalda al mundo, le estoy dando la espalda tal vez a esas cosas que me ofrecen, estoy tratando de mantenerme fiel a ti. Y a veces, ¿verdad?, esperamos que de esos sucedan cosas buenas, pero de repente, ¿verdad?, suceden cosas que no esperábamos. Se puede levantar persecución, se puede levantar traición, se puede levantar burla o hasta injusticia en nuestra contra. Y eso mismo fue lo que pasó José. Fue acusado de forma injusta, como la mujer de Potifar no lo pudo hacer caer, ella lo acusa de forma injusta de que él trató de aprovecharse de ella. Potifar le cree a su esposa y José termina metido en la cárcel. Y aquí llegamos a la tercera fase o temporada de la vida en José. José en la cárcel. Y fíjese que aunque José de forma injusta fue metido en la cárcel, no pasó mucho tiempo cuando José vuelve a caer en gracia con el administrador de la cárcel o con el líder de los presos. Él cae en gracia, y tanto fue así que lo ponen a cargo de lo que viene siendo el encargarse de los presos. Santo de Dios. Y durante en este momento, ¿verdad?, lo que estuvimos leyendo en el capítulo 40, versículo 14, que José dice, acuérdate de mí. A quien José le está hablando en ese momento es al copero. Fíjense que cuando José estaba metido en la cárcel, durante ese tiempo, de nuevo, no sabemos por cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero sí la palabra nos dice de que llegó un momento en donde el líder de los panaderos, o el jefe de los panaderos, y el jefe de los coperos fueron metidos a la cárcel por Faraón. No sabemos específicamente la razón, pero fueron metidos a la cárcel. Y allí conocen a José. Y algo peculiar que tenía José es que José era un soñador. José tenía sueños de parte de Dios, y había personas que entendían sus sueños y otras personas que no entendían sus sueños, como su hermano. Pero José también tenía ese don de interpretar sueños. Así que cuando el jefe de los panaderos y cuando el jefe de los coperos, ambos tienen un sueño y están confundidos por esto, José les brinda ayuda. Y para hacerle la historia no tan larga, santo de Dios, básicamente el sueño que tuvo el panadero iba a terminar con él siendo ejecutado. Sin embargo, el sueño que tuvo el copero iba a terminar con él recuperando su posición en el palacio del faraón. Así que tenemos aquí dos hombres con dos destinos distintos. Y José le interpreta sus sueños. Sucede entonces de que cuando son llamados el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, José le dice al copero, al jefe de los coperos, y aquí el versículo que habíamos leído, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien de volver al lado del faraón. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Santo de Dios, aleluya. Así que básicamente José le estaba diciendo al jefe de los coperos, mira, cuando llegue ese momento que tú salgas de aquí, acuérdate de mí, haz mención de mí para yo también poder salir. Santo de Dios. No sé cuántos aquí, ¿verdad?, estén pasando por su proceso de su propia cárcel. Santo de Dios. Algunos es un desierto, para algunos están atorados en alguna tempestad en medio del océano. Santo de Dios, aleluya. Para otros es una cárcel. Santo de Dios. Pero todos, ¿verdad?, cada cual en su vida personal, en su vida espiritual, hay alguna circunstancia, ¿verdad?, alguna situación que tal vez se encuentran en estos momentos. Santo de Dios. Y fíjense que a veces durante esos momentos llegan momentos en donde tenemos a personas a nuestro lado, ¿verdad? Alguien está a nuestro lado y de repente tal vez esa persona vemos y nos podemos alegrar con ellos de que ellos salen de su proceso, de que ellos pueden salir y pueden seguir hacia adelante, pero nosotros como que nos quedamos atorados atrás, porque tal vez, ¿verdad?, no es nuestro momento de salir. Santo de Dios, aleluya. Y tal vez suplicamos de que, mira, no te olvides de mí. Yo estuve aquí contigo en tu proceso. Yo todavía no he salido del mío, así que no te olvides de mí. José le dice al jefe de los coperos, no te olvides de mí, acuérdate de mí. Pero ¿qué sucede?
cuando el copero vuelve a aquella posición junto con el faraón, dice la palabra de que el copero se olvidó, el jefe de los coperos, mire, se olvidó de José. Y algo muy interesante, cuando yo buscaba un poquito de información de la historia, santo de Dios, era que llegué a leer un comentarista que decía, ese jefe de los coperos fue tan malagradecido, fue tan egoísta, fue tan malo con José al olvidarse de él. Y yo acá pensando de que, fíjate, no tiene que ver con que él fue malagradecido, no tiene que ver con que él fue egoísta o quiso ser malo con José, no, es que estaba en los planes de Dios que ese copero en ese momento no se acordara de José. ¿Por qué estaba en los planes de Dios? Fíjense, porque nos dice la palabra que pasaron 2 años desde que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos salieran de la cárcel. 2 años. Al pasar esos 2 años, se levanta Faraón con un sueño extraño, de que ni los sabios ni los magos del reino podían interpretar. Y es en ese momento que el jefe de los coperos se acuerda de José y dice, ay, fíjate, hay alguien en la cárcel que te puede ayudar. Y ahí es que entramos a la 4ª etapa de la vida de José, José en el palacio. Llega José al palacio, José interpreta el sueño, Dios obra y también vemos lo que es la unión de la familia y el perdón en la familia de José. La historia básicamente, ¿verdad? Un poquito resumida, santo de Dios, por si, ¿verdad? Tal vez hace tiempito no la escuchamos, santo de Dios, aleluya. Pero durante lo que son estas 4 fases en las que nos queremos enfocar es en la 3ª fase. Yo sé que, ¿verdad? Al igual que en medio de mis procesos, yo sé que también en medio de sus procesos, ustedes saben que en algún momento, ¿verdad? El Señor los va a sacar. En algún momento Dios les va a traer ese refugio en el desierto. En algún momento Dios les va a traer ese rescate en medio de la tempestad que se encuentra. En algún momento Dios va a abrir esa puerta en medio de su cárcel. Santo es Dios, aleluya. Pero fíjese, cuando se trata de nuestras peticiones y de nuestras oraciones, dice, Dios tiene 3 respuestas ante nuestras peticiones. 3. Sí, no o todavía no. Santo de Dios, aleluya. Todavía no. Y entramos ahí, santo de Dios, a lo que es el tema de esta hermosa noche. Todavía no, santo de Dios. Fíjese que José estaba, ¿verdad? Aunque él honraba a Dios y trataba de ser un buen siervo, como toda persona, ¿verdad? Tenía que estar desesperado de ya salir de esa cárcel. Y en ese momento donde vio una chispa de esperanza, le dijo a ese copero, mira, acuérdate de mí, por favor, acuérdate de mí. Y tal vez José pensando, ay, ya él se fue, en unos días me llaman. Tal vez pasó un día, 2 días, José, en una semanita más me llaman. Pasó un mes, José, yo estoy seguro de que en algún momento alguien me va a llamar, porque yo le pedí que se acordara de mí. 2 años pasaron, santo de Dios, y entonces fue que José fue llamado. Así que hay momentos en nuestra vida, santo de Dios, donde el Señor no nos da un sí, ni tampoco nos da un no, sino que la respuesta de Dios es todavía no, santo de Dios, todavía no, un poquitito más, santo de Dios, aleluya. Un chipitito más, santo de Dios, aleluya. José estaba destinado a salir de esa cárcel y salió de esa cárcel porque había un propósito mayor que le esperaba en el palacio, de la cárcel al palacio, santo de Dios, aleluya. De la prueba a la bendición, santo de Dios. Del silencio a la contestación, santo de Dios. Había algo que esperaba por José, pero me imagino Dios en su trono cuando José estaba emocionado, ya el copero se fue, ya me invito, alguien me va a llamar. Me imagino papito Dios en su trono, ay José, todavía no, papito, todavía te falta un poquito más, porque es que si el copero hubiera ido donde Faraón y Faraón hubiera tal vez analizado el caso de José y José hubiera regresado a su tierra, en el momento cuando Faraón hubiera tenido ese sueño, José no hubiera estado por ahí. Así que José era una clave necesaria para que el propósito del Señor se pudiera cumplir. Santo es Dios, aleluya.
Así que, santo eres Dios, aleluya, el Señor nos dice y nos recuerda en esta hermosa noche, mira, todavía no, santo eres Dios. Sé que estás desesperado, sé que estás desesperada, joven, adulto, dama, caballero, santo eres Dios, aleluya, niño que se encuentra por ahí, santo eres Dios. Sé que tal vez ya estás ansioso, ansiosa, frustrado, frustrada por ya salir del proceso, por ya salir de tu cárcel, de tu desierto, de tu tempestad, pero todavía no, santo eres Dios. No significa que no te voy a sacar, sino que un poquito más, todavía no, santo eres Dios. ¿Y por qué suceden estas cosas, santo eres Dios? ¿Por qué es que el Señor nos dice todavía no, santo eres Dios? Y aquí una pregunta que estoy segura que todo cristiano se ha hecho en su vida, y es, ¿por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? ¿Por qué tanto que nos esforzamos, tanto que tratamos de poner de nuestra parte, ¿verdad? No somos perfectos, pero nos esforzamos por honrar a Dios, por hacer un bien, por darle la espalda al mal, por sacrificarnos, ¿verdad? Nosotros mismos nos esforzamos y tratamos. Así que, ¿por qué? Tras que me estoy esforzando, tengo que también pasar por estas pruebas y tribulaciones. Miren, dice aquí en la palabra, en Romanos 8:28, iglesia, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Santo eres Dios, aleluya. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Santo eres Dios, aleluya. Fíjese que creo que hay un refrán por ahí en inglés que dice, God is good, always. Dios es bueno, siempre. Santo eres Dios, aleluya. Pero qué difícil es ver el amor y la misericordia de Dios cuando vemos todo lo contrario en nuestro escenario, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios siempre es bueno conmigo, y la situación como que presionándonos, es que Dios es bueno, y vemos todo lo contrario. Es que Dios es bueno, y ahí es cuando más cansado y herido nos sentimos. Es que Dios es bueno, y ahí es cuando todas las puertas que teníamos esa esperanza se cierran en nuestras caras. Santo eres Dios. Y fíjese que en estos días, santo eres Dios, aleluya, orando en la presencia del Señor, me venía solamente y yo decía, Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, aunque haya momentos en donde se me dificulta ver que eres bueno. Santo eres Dios. Porque es que en medio de la prueba y la tempestad, en medio de nuestra situación o en medio de nuestra cárcel, ¿verdad? Se nos hace un poquito duro ver lo bueno de Dios, santo eres Dios. Pero aunque en ese momento no lo veamos, no significa que lo bueno de Dios no está presente. No. Sigue estando presente. Lo que pasa es que a veces, ¿verdad? La circunstancia, santo eres Dios, trata de cegarnos y de no ver, santo eres Dios, aleluya, que Dios sigue siendo el mismo, santo eres Dios. Y dice, los desiertos no llegan a nuestras vidas para mal. No llegan a nuestras vidas para mal. La prueba, la tribulación, la tempestad, el desierto, nada de eso llega para tu mal. Sino que el Señor lo utiliza como herramientas de transformación. Santo es Dios, aleluya. El que José terminara en la cárcel no fue un mal que le llegó. Aunque fue un proceso que la esposa de Potifar se levantó para hacer un mal, Dios toma ese mal que a veces se levantan en nuestras vidas. Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, el enemigo siempre se levanta en nuestra vida, personas se levantan en nuestras vidas, aunque se levanten para hacernos un mal. El Señor es tan grande que Él toma esa misma circunstancia, Él puede tomar ese mal y volverlo en algo bueno, en algo positivo para nosotros. Él toma algo negativo y lo vuelve positivo. Santo es Dios, aleluya. Así que de nuevo, los desiertos no llegan a nuestras vidas para mal, sino que el Señor los utiliza como herramientas de transformación. Santo es Dios, aleluya.
Y miren, herramientas de transformación, nos podemos preguntar por qué Dios nos desea transformar, ¿verdad? Si Él ya me lavó, si yo ya fui lavada con la sangre de Cristo, si ya yo he sido bendecida, ungida con el Espíritu, con el aceite santo del Señor, ¿qué más transformación yo necesito, Dios mío? Fíjense, nos dice en Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él es el alfarero y usted y yo somos el barro. Santo es Dios, aleluya. Él es el escultor y usted y yo somos la piedra a quien Él con cada cantazo, con cada martillo le va a dar forma y va a transformar. Santo es Dios, aleluya. Y dice, para que la obra de Dios sea perfecta en nuestras vidas, hay ciertas áreas que tenemos que trabajar. Joven, para que la obra del Señor sea perfecta en tu vida, hay algunas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Dama, caballero, para que la obra del Señor sea excepcional en tu vida, papito, Dios quiere trabajar en algunas cositas. Él quiere hacer algunas cosas. ¿Y qué tal vez algunas cosas Dios quiere hacer? Pues mire, trabajar en nuestro carácter santo, trabajar en nuestra fe, trabajar en heridas del pasado santo, trabajar en nuestro desarrollo personal, trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Esas son apenas algunas gotitas, ¿verdad? Apenas la superficie de tantas cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Santo es Dios, aleluya. Fíjense que nosotros estamos aquí, santo es Dios, aleluya, día a día estamos tratando de imitar a Cristo, ¿verdad que sí? Estamos tratando de imitar a Cristo. Y hay momentos donde no todos los días ese intento de imitar nos va a salir bien, ¿verdad? Llegarán momentos, llegarán situaciones, ¿verdad? Que, vamos a tambalear un poquito. Eso es parte de, ¿verdad que sí? No tiene que ver con cuánto nosotros fallamos, cuánto nosotros nos caemos. Tiene que ver, santo es Dios, con lo dispuesto que estén nuestros corazones ante Dios, santo es Dios, con lo dispuesto que estemos de humillarnos ante Él, de aceptar con humildad de que, Señor, soy una criatura imperfecta, soy una criatura pecaminosa, soy una criatura sucia con esta maldad del mundo, y solamente reconozco que la esperanza y mi salvación está en ti, santo es Dios. David, ¿verdad? No era David un hombre que en lo que fue su historia llegó a fallarle muchas veces al Señor, llegó a hacer el mal, llegó a ser injusto, llegó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, se llegó a equivocar. Sin embargo, también tú decías la palabra de que él tenía un corazón conforme al de Dios, santo es Dios, aleluya. Y lo que podemos aprender de eso, de que David era un ser humano igual que nosotros, su corazón, santo es Dios, siempre se esforzaba en agradar al Señor, santo es Dios. Así que en medio de esto, amados hermanos, ¿verdad? Hay tantas áreas de nuestras vidas que tenemos ante Dios, que tenemos que cambiar o que tenemos que arreglar, ¿verdad? Cada cual sabe, ¿verdad? Cuáles son algunas de esas áreas. Santo eres Dios, aleluya. Pero el poder tener ese corazón dispuesto a que el Señor obre, santo eres Dios. Y fíjense que por medio de esa transformación llega a nuestra vida una preparación. Y como ejemplo, ¿verdad? Aquí está lo que fue la preparación de José. Hablamos de las fases de la vida de José, ¿verdad que sí? Estoy segura que cada uno de ustedes tiene algunas fases en su vida, ¿verdad? Algunas fases donde las cosas estaban un poco mejor, otras fases donde regular, pero puedo resistir, y otras fases donde, Dios mío, algo, porque siento que me voy a desmayar, santo es Dios, aleluya. Cada cual, ¿verdad?, sabe en qué fase se encuentra, santo es Dios. Pero fíjense que esas fases, como estamos hablando, son fases, santo es Dios, aleluya, que nos ayudan a llevarnos a una transformación. Y esa transformación abre paso a una preparación. Y miren, lo que fue la preparación de José.
José fue educado por su padre Israel. Fue mayordomo de la casa de Potifar y llegó a ser administrador de los presos. Fue esta preparación y capacitación la que ayudó a José para que pudiera librar a Egipto y a los pueblos cercanos de la hambruna que se aproximaba. Como habíamos hablado de lo que fue la cuarta fase de la historia de José, José en el palacio, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y básicamente este sueño, lo que le estaba tratando de explicar a faraón era que se aproximaban 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. José, pudiendo haber interpretado eso, el faraón le dice: pues toma tú este cargo y encárgate de esto para que podamos ser liberados o para que podamos sobrevivir lo que se aproxima. Y así hizo José. Así que fíjense, lo hermoso de la historia de José, amados hermanos, es que no solamente se trata de llegar al palacio, no solamente se trata de obtener lo que yo le estoy pidiendo al Señor, sino que aún en medio de ese proceso de yo poder llegar al palacio, de yo poder llegar a obtener lo que le estoy suplicando al Señor, mi bendición será también de bendición a otros. Santo de Dios. José no solamente llegó en el palacio para que él estuviera cómodo, él no solamente llegó en el palacio para sentarse y para echársela, hay tanto que sufrí, mira dónde estoy, ay María, qué chévere. No, José llegó a ese lugar con un propósito de ser de bendición a otros. Y en medio de todo, el poder honrar al Señor. En medio de este proceso, José nunca dejó de honrar a Dios. No importando en qué etapa él se encontrara, él siempre pudo tener un corazón que estaba dispuesto a honrar a su Dios, Santo de Dios. Y nos dice Joel Osteen, un pastor en Estados Unidos, dice, y me encantó esta frase: Dios no prepara la bendición para recibirnos, Él nos prepara a nosotros para poder recibir la bendición. Santo de Dios, aleluya. Así que cuando me imagino a Dios en el trono, cuando le estaba diciendo a José: no, papito, todavía no, te falta un poquitito más en esa cárcel, era porque el Señor estaba preparando a José para que él estuviera listo para entonces recibir esa bendición. Si esa bendición o si esa oportunidad de llegar al palacio hubiera llegado 2 años antes del momento perfecto de Dios, tal vez, ¿verdad?, las cosas no hubieran salido como se supone, ¿verdad? Tuvieron que pasar 2 años para que entonces José pudiera entrar al palacio, para que entonces José pudiera presentarse ante el faraón, porque ese era el momento exacto, el momento necesario. Muy parecido a Esther, la historia de Esther. Ella llegó en un momento preciso al palacio, un momento donde iba a ser necesitada, un momento donde el pueblo de Dios estaba siendo perseguido. Si Esther hubiera llegado antes o hubiera llegado después, no hubiera sido igual su historia, pero como ella llegó en el momento exacto, pudo ser de bendición. Santo de Dios, aleluya. Así que, amado hermano, el Señor abrirá esas puertas de nuestro calabozo, de nuestra cárcel. Él la abrirá en el momento exacto. Santo de Dios. No solamente para gozarnos nosotros de lo que Dios va a hacer, sino también para ser de bendición a otro, para ser de inspiración a otro. Amada juventud, algo que a mí me encanta de lo que son los personajes de la Biblia es que es tan interesante, ¿verdad?, no solamente leer su historia, sino que también conocemos el final de su historia. Tomemos como ejemplo lo que fue la historia de Job, ¿verdad? Un hombre que de repente lo tenía todo y de la nada lo perdió en un instante. Nosotros podemos ver la historia de Job y podemos sentirnos fortalecidos y hasta inspirados, porque wow, mira todo lo que él pasó, pero mira al final que él pudo recuperarlo todo al doble, al triple. Pero lo interesante es, o lo peculiar, es que a veces se nos olvida que estas personas, estos hombres y mujeres de Dios,
en ese momento de su historia, ellos no conocían qué iba a pasar después. No como nosotros, que en la historia de José, wow, fue tirado al calabozo, fue traicionado, está en la cárcel, pero ya yo sé que en la próxima página lo espera el palacio. José no sabía eso. Él no sabía cuál iba a ser la próxima página de su historia, santo de Dios. Al igual de que tal vez usted en estos momentos, ¿verdad?, se está preguntando, Dios mío, ¿cuál va a ser la próxima página de mi historia, de mi proceso, santo de Dios? Pero déjame decirte algo, santo de Dios, y es que en el momento cuando recibas esa respuesta, que sepas cuál es esa próxima página, cuál es ese próximo capítulo, santo de Dios. Créeme que cuando llegue el momento que tú puedas contar tu historia, que tú puedas contar tu testimonio, tu proceso, también podrás ser de inspiración a otras personas, santo de Dios. De la misma forma que la Biblia no es de inspiración a nosotros, algún día tú podrás testificar, podrás contar tu historia, tu testimonio, tu proceso, y habrá alguien que va a decir, wow, si ella pudo, si él pudo, wow, siento fortaleza. Si Dios estuvo con él, si Dios estuvo con ella, si en medio de la tempestad no desmayaron, yo sé que yo voy a poder salir de esto. Santo es Dios. Amén. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Así que el Señor nos prepara para recibir esa bendición. Y dice, ¿cómo sé que Dios me está preparando para recibir? Santo es Dios. Yo estoy esperando, Dios mío. Tengo esa petición, tengo esa oración, tengo ese anhelo. Como José, te estoy suplicando, acuérdate de mí, sácame de aquí, santo es Dios. ¿Cómo yo puedo saber de que se está aproximando mi momento de yo poder recibir, o mi momento de yo poder salir de mi cárcel y entrar a ese palacio que el Señor me ha prometido? Mira, tenemos aquí 4 señales. Número 1, aunque tu escenario no ha cambiado, estás empezando a sentir un deseo de buscar y acercarte más a Dios. De nuevo, ¿cómo sé que Dios me está preparando para recibir? Bueno, que aunque tal vez mi situación no ha cambiado, que aunque tal vez no ha sido lo contrario, que aunque tal vez las cosas han ido de mal en peor, que aunque tal vez, wow, he sentido la tempestad, he sentido el dolor, he sentido esos latigazos de lo que ha sido mi proceso, sigue habiendo en mí ese deseo de poder buscar y acercarme a Dios. Santo es Dios, aleluya. Cuando en nosotros está ese deseo de continuar buscando de Dios, miren, señal de que se aproxima lo esperado. ¿Y por qué? Fíjense que hay personas que piensan que como están en la situación o como están en su cárcel, pues mira, déjame, Dios es entendido. Él entiende que mi prueba, mi situación es difícil y por eso estoy triste, por eso estoy desanimado, por eso me voy a alejar, por eso no voy a buscar, por eso no voy a alabar como antes. Él entiende, Dios mío, cuando llegue lo que yo te he pedido, cuando tú abras las puertas de mi cárcel, entonces que yo te voy a poder adorar, porque entonces que voy a poder tener fuerza. Santo es Dios. Mira, hay personas que piensan así y hablan así. Sin embargo, cuando nosotros hacemos lo contrario, Dios mío, mi escenario sigue igual, no ha cambiado, pero sabes que yo te voy a seguir adorando. Dios mío, mi escenario sigue igual, no tengo fuerzas, pero me dice tu palabra que tú le multiplicas la fuerza al que no tiene ninguna. Y yo voy a continuar, yo te voy a adorar. Dios mío, este cuerpo no puede más, pero te voy a dar una alabanza que salga de mi corazón. Santo de Dios, aleluya. Y como Pedro y Silas, que en medio de su cárcel, su alabanza que provocó, santo de Dios, aleluya. Miren, se abrieron las puertas, santo de Dios, aleluya. Se destruyó el mismo edificio, santo de Dios, aleluya. Que esa alabanza, que ese anhelo de buscar a Dios, santo de Dios, sea tan potente que tú también puedas provocar esa destrucción, santo de Dios, aleluya, glorificado. Así que tenemos la señal número 1. Cuando yo estoy empezando a
a sentir ese anhelo. Se está empezando a ver en mí este deseo de buscar y acercarme más a Dios, aunque mi situación siga igual. Mira, eso es señal que se está acercando lo que Dios me ha prometido. Segunda señal, cuando sientes que tu fe y esperanza en Dios están siendo puestas a prueba para fortalecer tu confianza en Él. Santo eres Dios, aleluya. No hace tanto, santo eres Dios, veía un documental bien interesante que hablaba del déjà vu. No estoy diciendo bien. Déjà vu. Es como que no sé si a veces a ustedes les ha pasado que un sentimiento o una sensación de que, oye, yo siento que yo he experimentado esto antes, yo siento que yo he vivido esta experiencia antes. Y tal vez no es real, no lo has vivido antes, pero dicen que es un fenómeno un poquito raro del cerebro. Pero en el ámbito espiritual, a veces Dios permite que ciertas circunstancias, ciertas pruebas, ciertos escenarios se repitan en nuestra vida. ¿Para qué? Para el Señor, mira, Papito Dios también está diciendo, oye, fulano, fulana, la última vez que tú pasaste por esta situación, no me gustó mucho la forma en que reaccionaste. No me gustó mucho la forma en que trabajaste con este asunto, trabajaste con este obstáculo. Voy a permitir que en el camino vuelvas a experimentar lo mismo o algo similar para ver si has podido aprender de ese proceso, para ver si has podido aprender de esa experiencia, santo de Dios. Así que cuando sentimos que nuestra fe y esperanza como que en Dios están siendo puestos a prueba, cuando yo siento que como yo siento que yo he vivido esto antes, Dios mío, esta misma área de debilidad que yo tengo, como que siento que todos los días tú lo estás poniendo a prueba, y a prueba, y a prueba. Y a veces le preguntamos a Dios, pero Dios, ¿por qué lo mismo? Siento que estoy como el pueblo de Israel en el desierto, dando vuelta y dando vuelta. Dios mío, yo no quiero estar 40 años en mi desierto. No. El Señor quería sacar cosas del pueblo de Israel, pero ellos no se dejaban, ellos se rehusaban. Y el Señor lo mantuvo que dando vuelta y vuelta y vuelta. Ahí estaban a puertas de la tierra prometida, pero el Señor quería sacar unas cosas importantes que no podían entrar a esa tierra prometida. Santo eres Dios. Hay cositas que el Señor quiere trabajar en nuestra vida, quiere trabajar en nosotros, y Él quiere que podamos experimentar esa transformación que Él nos quiere dar. Santo eres Dios. Y dice, prueba para fortalecer tu confianza en Él. Santo eres Dios. La fe y la esperanza, amado hermano, no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Fíjese que la fe es esa certeza, ¿verdad? De que, wow, algo va a pasar. Dios me ha hablado, Dios me ha dado una palabra, Dios me dio una promesa, Dios me dijo algo. Y yo sé que en algún momento lo voy a ver, lo voy a experimentar en mi vida. Pero por el otro lado, la esperanza, mientras que la fe nos ayuda a inclinarnos, hacia lo que Dios nos ha prometido, la esperanza nos brinda paz. Paz y seguridad en medio de la espera. Fíjense que hay personas que tienen fe, pero no tienen esperanza. Yo sé que Dios lo va a hacer, en algún momento Dios lo va a hacer, pero en su corazón hay tribulación, en su corazón no hay paz, en su corazón hay frustración, en su corazón hay desespero. Tienen fe, en algún momento Dios lo va a hacer, pero están faltos de esperanza, de esa paz. Santo es Dios, aleluya. Y fíjense que cuando combinamos lo que es fe y esperanza, producimos confianza. Confianza en Dios. Santo es Dios, aleluya. Así que si usted está sintiendo de que, Dios mío, siento que algunas cosas en mi vida se están repitiendo, tal vez, Papito Dios, queriéndote decir algo. Santo es Dios, aleluya. No hace mucho, ¿verdad? Hablaba con mi amada madre, santo es Dios. Disculpe, ando con alguien que me acompaña, nuestro hermano Eduardo Félix, y mi padrastro, prácticamente mi papá, que me ha criado desde toda una vida, santo es Dios. Mi mamá, ¿verdad? La madre María Placer, no quería venir, pero por el trabajo no pudo. Pero hace unos días, ¿verdad? Discutíamos, ¿verdad? Me refiero a que, ¿verdad? Hablábamos sobre un tema, discutíamos un tema, y hablábamos mucho sobre eso. Y
Un ejemplo que a ella le encanta utilizar cuando hablamos de estos temas así, ella dice, es que Dios a veces nos da exámenes. Y como todo examen, ¿verdad? Hay que sacar una cierta nota para pasarlo. Y si no pasamos el examen, ¿qué hay que hacer? Dios dice, ya, fracasaste, no puedes volver a intentar. No. Dios dice, ay, mi amor, no te salió bien, pues vamos a volver a tomar. Te voy a dar un momentito para que estudies, para que te vuelvas a repasar la palabra y entonces te daré el examen de nuevo. A veces pasamos por ciertas circunstancias donde tal vez no contestamos el examen de la forma correcta, venimos a la casa de Dios. Dios prepara a sus líderes con una palabra poderosa, con una palabra que nos fortalece. Ese es Papito Dios dándonos el repaso del próximo examen. Para cuando venga el próximo examen, Papito Dios está esperando que podamos tomar las respuestas correctas. Santo de Dios, aleluya. Así que piense eso la próxima vez, Santo de Dios. ¿Qué cosita estamos repitiendo que el Señor nos quiere enseñar algo valioso? La tercera señal. ¿Cuándo sé que Dios me está preparando para recibir la tercera señal? Te estás empezando a percatar que necesitas trabajar en tu carácter. Santo de Dios, aleluya. Nos estamos empezando a percatar que como que hay una área, ¿verdad?, de mi carácter que tengo que trabajar, ¿verdad? Hay algunas cositas que tal vez toda mi vida he sido así, pero me estoy empezando a dar cuenta que algo tiene que pasar en mí, un cambio, una transformación tiene que pasar en mí. ¿Y por qué te estás empezando a percatar de esto? Miren, porque el principio de todo cambio es la autoconciencia. Cuando una persona no está consciente que necesita un cambio o que necesita trabajar en algo, en alguna área, lo que es el proceso de cambio, de crecimiento, de transformación, de sanación, no se puede dar. Si nosotros no reconocemos que necesitamos trabajar en alguna área o cambiar en alguna área o sanar en alguna área, ese proceso de crecimiento, de transformación no se puede dar. Pero cuando ya nos estamos dando cuenta, miren, eso es prácticamente en esos proyectos de la escuela, cuando nos hacían sembrar una bichuelita y le dábamos agua y la poníamos en el sol y decíamos, no veo nada, me salió mala la bichuela esta, no sale nada. ¿Qué le pasó a esta? Alguien me hizo una trampa aquí, no me sale nada. Pero no sabíamos que aunque nuestros ojos no veían nada, la bichuelita esa escondidita estaba echando ¿qué? Estaba echando sus raíces. Santo de Dios, aleluya. Así que mire, cuando nos empezamos a percatar, ese primer paso del cambio, cuando usted y yo nos empezamos a percatar, cuando me empiezo a dar cuenta, cuando empiezo a reconocer de que sí, Dios mío, hay una área que yo tengo que mejorar, hay una área en mi vida, en mi carácter, que yo tengo que cambiar, somos nosotros echando una pequeñita patita de raíz, Santo de Dios. Tal vez quienes están alrededor, pero no veo nada. Esa no está creciendo, ese no está creciendo, pero lo que no ven es que, mira, en el fondo, esas raíces se están empezando a expandir. Santo de Dios, aleluya. Así que mire, cuando nos empezamos a percatar, cuando usted empieza a sentir esa cosquillita, esa molestia de que hay cosas, Dios mío, reconozco, me empiezo a dar cuenta de que hay cosas, mira, Papito Dios, mira, está permitiendo que esas raíces se empiecen a esparcir para que estén listas para recibir. La cuarta señal, Santo de Dios, aleluya, casi estamos terminando. La cuarta señal dice, a pesar que la petición todavía no ha sido contestada, la misma ha persistido en tu corazón. Santo de Dios, y esta fue mi favorita. A pesar que mi petición, que mi oración, que mi promesa, que mi súplica todavía no ha sido contestada, todavía no la he visto, todavía mis manos no la han tocado, sin embargo ha continuado persistiendo en mi corazón. Hay veces en donde las personas piensan de que si Dios no me ha contestado, si Dios no se ha movido a mi favor, si Dios no me ha respondido, es porque tal vez la respuesta es no. Tal vez Dios no va a hacer nada, tal vez Dios se olvidó de mí, como tal vez pensaba José. Bueno, Dios,
Han pasado meses, han pasado un año, mira para allá, año y medio, nadie ha venido por mí. ¿Será que yo estoy destinado a morir aquí? ¿Será que yo no voy a salir de aquí? ¿Será que me sacaste de mi tierra, de mi familia, me sacaste de casa de Faraón para terminar aquí en la cárcel? Estoy trabajando aunque estoy en la cárcel, te estoy buscando, te estoy honrando, aunque mi escenario no ha cambiado. Pero ¿será tal vez eso? Que estoy destinada a quedarme aquí, santo de Dios, aleluya. Pero me imagino, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Lo podemos especular. Eso es lo fascinante de la mente humana, ¿verdad? Que podemos tal vez especular muchas cosas. Que aunque tal vez José tenía una vocecita que le decía, José, papito, deja de orar, porque tú de aquí no vas a salir. Tal vez había otra vocecita que le decía a José, en algún momento tú vas a salir, José. Algo tiene que pasar, José. No creo que tú estés destinado a estar aquí. Y esos sueños que Dios te dio, José, en algún momento tú los tienes que ver. Me imagino que José tenía esas dos voces batallando, santo de Dios. Y tal vez usted está pasando por lo mismo, yo estoy pasando por lo mismo, santo de Dios. Podemos estar experimentando esto, donde Dios mío, tengo una petición, tengo una oración, hay una promesa que tú me diste, no la he visto, y aunque una vocecita me está haciendo dudar mucho, hay otra vocecita en mi corazón que todavía está persistiendo, que eso sí yo lo voy a ver, que eso sí se va a cumplir, santo de Dios. No sé cuándo, pero todavía, santo de Dios, aleluya, todavía no, como decía santo de Dios el tema. Y ahora sí, le había dicho él al principio que en mi iglesia se había hecho una dinámica de las 4 temporadas, ¿verdad? Según las temporadas, si fuera primavera, verano, otoño o invierno, había una palabra especial para esa persona. De todas las temporadas, hermano, a mí me tocó invierno. Y yo, ¿por qué, Dios mío? No pude hacer algo bonito como la primavera. Me tocó invierno. Y fíjense que el Señor puso en mi corazón traerle esta palabra, ¿verdad? Al igual que yo, pues reciban ustedes también esta palabra, hagan la suya. Y es ¿verdad? Un mensajito, una pequeña palabra que el Señor les quiere dedicar, santo de Dios, aleluya. De nuevo, todo el mundo aquí puede estar pasando por un escenario distinto, ¿verdad? Algunos están en su cárcel, otros en medio de su desierto, otros están en su barquita, Dios mío, agua entrando a su barca, y ustedes, Dios mío, siento que me voy a hundir. Cualquiera que sea su escenario, santo de Dios, aleluya, papito Dios, siempre estará con nosotros. Pero dice aquí, en esta temporada de invierno, ¿verdad? Que tal vez nos encontramos en nuestras vidas. Se lo leo. En medio de tu invierno, Dios te dice, en medio de tu cárcel, tu desierto, tu tempestad, papito Dios te dedica estas palabras y dice: la frialdad amenaza en apagar la esperanza de tu corazón. La chispa que hay en ti pelea contra la tempestad por mantenerse encendida. Tu lámpara se agota cada día más y has sentido la muerte espiritual susurrar a tu oído. Pero te recuerdo que el sol volverá a brillar, las flores volverán a florecer, tu sonrisa volverá a aparecer. A pesar de tus súplicas, no te sacaré de esta tormenta, pero sí te prometo que estaré contigo en medio de la tempestad. Santo de Dios, aleluya. Por más difícil que sea ese invierno, santo, por más difícil que sea esa tempestad en nuestra vida, papito Dios nos dice: siervo, sierva, hijo, hija, sé que me estás suplicando, acuérdate de mí, sácame de este lugar, sácame de esta tempestad. Sé que me gritas, me lo suplicas, pero todavía no, santo de Dios. Hay algo que yo quiero hacer, hay algo que yo quiero sacar de ti, santo de Dios, aleluya. Fíjense, si usted ha visto esos videos del alfarero, ellos están buen rato dándole vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? A lo que es esa rueda, esa escultura.
y vuelta y vuelta y vuelta, y ellos continúan. Y si uno está mirándolos por un rato, uno dice, Dios mío, pero una eternidad. Ese alfarero sigue trabajando, pero él, quien sabe, quien está trabajando con el barro, conoce lo que está haciendo. Santo eres Dios. Así que el Señor conoce lo que está haciendo en nosotros, amados hermanos. Santo eres Dios, aleluya. Tal vez nos estamos preguntando, Dios mío, ¿qué más me falta? Mire, hagámosle esa pregunta a Dios. Dios mío, tú me has prometido, todavía no lo he visto, revélame. Háblame, ¿qué más me falta? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿En qué área tú quieres que yo me mueva o trabaje en mi vida para entonces estar lista, estar listo para recibir lo que tú me has prometido? Para estar listo y lista para poder entrar al palacio que tú me prometiste. Santo eres Dios. Y los dejo, Santo eres Dios, con este último versículo que dice así en Jeremías 29:11. Para la iglesia, una palabra hermosa, dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Santo de Dios, aleluya. Así que, iglesia, el Señor no se ha olvidado de ti. Santo de Dios, aleluya. El Señor continúa con ustedes. Santo de Dios, aleluya. En medio de su proceso, en medio de su cárcel. Santo de Dios, papito Dios les recuerda de que en su momento indicado esas puertas se abrirán. Santo de Dios, aleluya. En el momento perfecto del Señor, Él les dará bienvenida al palacio. Santo de Dios, aleluya. Pero un poquitito más. Santo de Dios, aleluya. Que el Señor está obrando y está haciendo una obra hermosa en ustedes. Santo de Dios, aleluya. Hasta aquí mi parte, amada iglesia. Muchísimas gracias por su tiempo y que el Señor les bendiga. Amén.